Hola a todos, vamos a empezar en este trimestre. Espero que hayáis recargado las pilas porque este trimestre es complicado, hay que trabajar mucho y ponerse al día. Ya os comenté que este proyecto es muy importante ir día a día. Si lo dejamos para el final, al día antes del examen, es muy complicado probar, ¿vale? Entonces, bueno, este proyecto se llama Edad Media y Edad Moderna. Se divide en dos temas, lo ponéis, Edad Media y una Edad Moderna. Y el primer apartado que tenemos aquí, en primera tarea en nuestro Classroom, lo tenemos, se llama Glosario y etapas de la humanidad. Vamos a comentar un poco en clase lo que es los contenidos que vamos a dar en el tema 1 de este proyecto 3. El tema 1 es la Edad Media. Aquí tenéis todos los documentos, además os añadiré este vídeo explicativo para todos los que necesitéis verlo, no solo en clase, sino el que pueda verlo luego desde clase, por si necesitamos repasar algún contenido o lo que sea, siempre vais a tener estos vídeos. Bueno, lo que estaba diciendo, nos vamos aquí, pone proyecto 3, lo tengo aquí. Proyecto 3, Edad Media y Edad Moderna. Y el tema 1 es Edad Media. El apartado 0 lo tengo aquí porque es una especie de introducción a este proyecto que el año pasado ya lo disteis, que es las etapas de la humanidad. Lo vamos a ver en este apartado. Luego tenemos el apartado 1, Reino Visigodo. Ya hemos dicho que la Edad Media, bueno, vamos a ver cómo en la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano y eso conlleva la entrada de una nueva sociedad que es el Reino Visigodo. Después del apartado 1 tenemos el apartado 2, es un poco más extenso, Al-Ándalus. Vamos a hacer más hincapié porque estamos hablando de lo que es la conquista de Al-Ándalus en la península ibérica, ¿vale? Aquí tenemos el 2.1, va a ser un poquito más complejo, por lo que he dicho que hay que ir estudiando un poco todos los días, o más o menos lo que vamos dando al día, pues lo vayamos repasando, para no olvidarse. Porque la historia ya sabéis que tiene un orden y no podemos estudiar un apartado un día y otro apartado otro día, hay que seguir ese orden. Luego el apartado 2.2 es la sociedad andalusí, ¿vale? Se estructuraba de una forma muy distinta a la sociedad en la que hoy mismo vivimos. Luego el 2.3 son los inventos que hoy en día nos ha dejado la sociedad andalusí y ahí vamos a hablar sobre los que más destacan. Y luego el 2.4 el arte andalusí. Tenemos muchos monumentos de los que estamos rodeados con la influencia del arte andalusí que vamos a ir viendo. Este apartado procuraremos hacerlo mediante un trabajo, de esa forma evitamos que haya tanto contenido a la hora del examen, ¿de acuerdo? Y luego vamos a apartado 3, reinos cristianos. La reconquista de los reinos cristianos en la península ibérica frente al andaluz. Y luego 3.2, la sociedad. Vemos que vamos a ir viendo un cambio en Al-Ándalus a los reinos cristianos, en la sociedad, los inventos que nos aportan en su momento y sobre todo el arte. Por lo mismo, el 3.4 vamos a intentar hacerlo mediante un trabajo para evitar tantos contenidos para el examen. En este proyecto, sobre todo en este tema, os daremos una serie de preguntas o actividades como las que tenéis en el libro, por ejemplo, pero un listado y de esas preguntas va a salir las preguntas que pueden salir en el examen. Es decir, vosotros vais a tener ya todas las preguntas. A lo mejor tenéis 10, 15 y en el examen saldrán algunas de ellas, pero van a salir de esa lista de preguntas que os vamos a dar. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenemos ya el glosario en vuestra tarea, del Classroom lo pone muy claro. Copiamos el glosario en el Carpe Blog, ya lo sabéis cómo hacemos. Ponemos fecha, el título del proyecto, el título del tema y luego copiamos el glosario. Algunas veces os da por desarrollar el glosario. No tenéis que desarrollarlo, solamente tenéis que copiar, ¿vale? Bueno, vamos a ver. En el tercer paso que hay que dar, vemos el vídeo que os adjunto. Es un vídeo que seguramente el año pasado os puse sobre las distintas etapas de la humanidad, las edades, ¿de acuerdo? Como es un repaso de lo que vimos el año pasado, es muy sencillito, le damos, lo vemos tranquilamente en casa, podéis verlo las veces que lo necesitéis y vamos al apartado 4, que es cuando empiezo ya con la explicación y vemos a la vez una imagen que os adjunto, que la tenéis aquí, que pone etapas de la historia. Bueno, pues yo le doy y vamos a ver lo que es las distintas etapas. Tenemos 5 etapas de la historia y sobre todo en la península ibérica están determinados por unos acontecimientos concretos, ¿vale? Que hacen que haya un cambio de una etapa a otra. En primer lugar, entre todas las etapas podemos ver que hay dos partes, una que es la prehistoria y otra la historia.
¿Qué diferencia hay? Pues que la historia surge a partir de la invención de la escritura, es decir, desde que tenemos documentos para poder entender qué es lo que pasó a lo largo de la historia. Prehistoria no teníamos ningún documento escrito que nos pueda indicar cómo eran antiguamente las cosas. Tenemos que guiarnos por otro tipo de fuentes como pueden ser pues, huesos o restos arqueológicos, etc. Bueno, la prehistoria. Vamos al lío con las etapas de la historia. Prehistoria, desde la aparición del ser humano hasta la aparición de la escritura, lo que estábamos hablando. Aquí ya empezamos lo que es el tema de la historia, que son estos 4 apartados, y en ella está la Edad Antigua, que la disteis el año pasado junto a la prehistoria, desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Pongo la fecha también porque es importante, ¿vale? 476 después de Cristo. Cuando vemos que pone D.C mayúscula punto, quiere decir después de Cristo, y en el caso en que en vez de la D ponemos una A, quiere decir antes de Cristo. Repasaremos en clase ese orden de los años, pero bueno, ya a partir de esta etapa estamos trabajando siempre a partir de después de Cristo. Estas 2 etapas son las que dimos el año pasado y vamos con las 2 etapas que vamos a dar este año. La Edad Media, que es la de este tema, empieza con la caída del Imperio Romano y como lo conlleva, pues entra una nueva sociedad, como hemos dicho antes, el reino visigodo, y vamos a ir comentándolo a medida que vayamos avanzando en el tema. Y termina con el descubrimiento de América en 1492, ¿vale? Esta es la etapa que vamos a ver en el tema 3. Vamos al tema 4, pues Edad Moderna. Desde el descubrimiento de América, volvemos a lo mismo, 1492, hasta la Revolución Francesa, 1789. Esta es la etapa que tenemos en la Edad Moderna. Y por último, la Edad Contemporánea. Pues desde esto lo vamos a ver el año que viene, en sexto, desde la Revolución Francesa hasta hoy en día, ¿vale? Eso quiere decir la Edad Contemporánea. Podemos encontrarnos que estos acontecimientos pueden variar en función de donde busquemos en la información. He puesto esto porque estamos hablando de la península ibérica, ¿vale? A lo mejor en vez de estar aquí en el descubrimiento de América, para nosotros es la península ibérica porque es importante en la historia de España, en vez de poner descubrimiento de América pone la caída de Constantinopla, porque estamos hablando a nivel europeo o mundial, ¿vale? Pero como vamos a hablar de las etapas de la historia en España o península ibérica, nos basamos en estos acontecimientos. Bueno, pues una vez que ya tenemos esto, vamos a ver qué nos dice nuestra tarea del Classroom, y es copiamos ese mismo esquema en el Carpetblock. En vez de poner los 2 puntos como pone aquí, vamos a ver con qué empieza cada etapa, ¿vale? En prehistoria empieza con la aparición del ser humano, no hace falta poner lo demás. La Edad Antigua empieza con la aparición de la escritura. La Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano. La Edad Moderna empieza con el descubrimiento de América. Y por último, la Edad Contemporánea desde la Revolución Francesa, y aquí sí ponemos hasta nuestros días, ¿vale? Vuelvo a repetir, no tenemos que copiarlo tal cual. Ponemos las 5 etapas y empieza ponemos esto, empieza con la aparición del ser humano, empieza con la aparición de la escritura, empieza con la caída del Imperio Romano, ponemos la fecha también, 476 después de Cristo, empieza con el descubrimiento de América en 1492 y la Edad Contemporánea empieza en la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. Aquí sí ponemos los 2, ¿vale? Muy sencillito, lo copiamos, podemos poner los colores que queramos en nuestro Carpetblock, ya sabéis que es otra página aparte a la del glosario. Y por último entramos en el enlace que os adjunto para hacer una ficha interactiva. He procurado que sea una ficha que no dé problemas a la hora de arrastrar y cosas así. Así que la tenemos aquí el enlace, lo vemos aquí muy sencillito, que es arrastrar, pero son cuadrados muy grandes, y que es arrastrar las etapas, las ponéis en orden, y por último ponemos aquí algo que tenga que ver con nuestra etapa. ¿De acuerdo? Es muy sencillito. Si tenéis algún problema, por favor, lo digo 1000 veces, preguntadme. Yo intentaré responderos siempre que pueda, en el momento que yo lo vea. Si tenéis algún problema, ya sabéis, en los recreos me podéis buscar, me podéis llamar y nada más. Bueno, vamos a empezar con este tema y vamos a ver si nos ponemos las pilas en este trimestre, que es muy complejo y hay que ponerse las pilas, como ya he dicho, ¿vale? Bueno, hasta luego.